Capítulo 136. Calvo. Justicia. Pero lo que sorprendió aún más a todos fue la mujer en sus brazos. Vestida con un elegante vestido de noche, todavía parecía un poco conmocionada por la experiencia. Dentro de la sede de la Asociación de Héroes por un momento, el alivio inundó la habitación. Pero antes de que el personal pudiera celebrar haber sobrevivido a una muerte segura, los superiores los enviaron de vuelta al trabajo. Las amenazas de nivel dragón los hacían parecer impotentes. Pero la recopilación de inteligencia era su especialidad. Entonces, cuando la cámara de vigilancia capturó el rostro de la mujer, uno de los miembros del personal la reconoció de inmediato. ¿Ese es Fubuki? ¿El héroe de clase B de mayor rango? El equipo de monitoreo inmediatamente comenzó a trabajar a toda marcha. Rápido. Revisa nuestra base de datos de héroes. Quiero la identidad de ese hombre en un minuto. Mientras tanto, los ejecutivos dejaron escapar en secreto un suspiro de alivio. Y al mismo tiempo hicieron un voto silencioso. Necesitamos más héroes de clase S estacionados cerca del cuartel general o, mejor aún, que vivan aquí permanentemente. No podemos permitir que esto vuelva a suceder. Necesitamos potencia de fuego real en nuestra puerta. De vuelta al campo de batalla. Habiendo sido arrastrado a través de media ciudad a 3 veces la velocidad del sonido, las piernas de Fubuki todavía se sentían débiles. Tuvo que apoyarse en Kizaru para mantenerse en pie. ¿Estás bien? Kizaru preguntó, claramente divertido. La resistencia física de Fubuki era demasiado baja. Incluso más débil que Nami. Tomó nota mental. Necesito convencerla de que entrene más. Si no, no durará mucho en la batalla ni en ningún otro lugar. Estoy bien. Pero ten cuidado. Las amenazas de nivel dragón no son tan fáciles de enfrentar. Aunque todavía estaba conmocionado, Fubuki sabía exactamente lo peligroso que era un monstruo de clase dragón. Y en el momento en que volvió a la realidad, ella inmediatamente advirtió a Kizaru. Auge. Antes de que pudiera responder, el monstruo de piel púrpura regresó corriendo a una velocidad vertiginosa. Cuidado. El héroe de rango 6 de clase A, llama azul, gritó en advertencia. Él no era débil. De hecho, creía estar a la altura de algunos héroes de la clase S. Pero contra ese monstruo, ni siquiera pudo acercarse. Entonces, cuando Kizaru apareció por primera vez y lo pateó con facilidad, Llama Azul quedó atónita. Pero ahora, estaba realmente preocupado. ¿Sobreviviría Kizaru al contraataque? No necesitaba serlo. Los párpados de Kizaru se levantaron ligeramente. Pero ni siquiera se dio la vuelta. En lugar de eso, simplemente levantó una mano. Y golpeó casualmente. Todo terminó antes de empezar. Con la visión de futuro de su Aki de observación, Kizaru ya había predicho el patrón de ataque del monstruo. A un forastero parecía que el monstruo voluntariamente arrojó su propia cara a la palma de Kizaru. Bofetada. Una monstruosa bofetada envió a la criatura en espiral como un trompo. Antes de estrellarlo nuevamente contra el suelo. Su cabeza giró docenas de veces, su cuello se enroscó como un pretzel. Pero todavía no estaba muerto. Maldito seas. Maldito seas. Imperdonable. El monstruo gritó de rabia. Su furia ahogó toda razón. ¿Un simple humano se atreve a humillarme? Incluso después de recibir un golpe tan duro, actuó como si nada hubiera pasado. Simplemente giró su propia cabeza y la colocó nuevamente en su lugar. Y en cuestión de segundos parecía completamente ileso. Kizaru chasqueó la lengua. TSK. Aún no eres tan duro como cierto calvo. Quizás debería probar su rutina de entrenamiento también. Kizaru frunció el ceño levemente mientras miraba su mano derecha. Siempre había sabido que el tipo calvo era ridículamente fuerte, pero tener un punto de referencia claro le hizo darse cuenta de lo absurdamente poderoso que era en realidad. En comparación con los 4 emperadores o los almirantes marinos, este monstruo de piel púrpura, o mejor dicho, el hombre vacuna, todavía estaba un paso por debajo. Pero si se lo coloca entre los 7 señores de la guerra, definitivamente estaría cerca de la cima. Solo Meowth podría derrotarlo definitivamente. Hancock y Doflamingo podrían oponer resistencia.
Si Kizaru se pusiera serio, probablemente podría matar de un solo golpe a Vaccineman. Pero comparado con cierto tipo calvo, que lo aniquiló con un puñetazo casual. La diferencia era dolorosamente obvia. Tontos. Soy el hombre de las vacunas, nacido para erradicar a la humanidad. Los humanos no son más que una enfermedad que corrompe la Tierra. ¿Cómo te atreves a ignorarme? El hombre de la vacuna estaba completamente furioso. Una energía infinita brotó de su cuerpo, desencadenando otra ronda de alertas de alta energía en la sede de la Asociación de Héroes. Si bien su capacidad de combate podría no ser comparable con la de los luchadores de primer nivel del mundo de Kizaru, sus niveles de energía bruta los superaban incluso en varios órdenes de magnitud. Incluso Kizaru tuvo que echar una segunda mirada ante el gran poder que irradiaba de él. Vaya. ¡Qué energía! Kizaru se frotó la barbilla, sumido en sus pensamientos. Me preguntó. ¿Los monstruos cuentan como humanos? Si lo llevo de vuelta y hago que Vegapunk lo modifique. Sería una batería fantástica, ¿no? Después de todo, el mundo pirata tenía algunas fuentes de energía locas. Incluso la cola era una fuente viable de energía. Pero comparado con el rendimiento energético de Vaccineman, la cola no era nada. Ni siquiera los núcleos de energía que impulsaban a pacifistas podían acercarse. Humano. Siente la ira de la Tierra. Cañón de purificación de la Tierra. El hombre de la vacuna no lo soportó más. Incluso después de liberar tanto poder, Kizaru todavía no lo tomaba en serio. Su ira estalló. Ya no le importaba su misión original de destruir la sede de la Asociación de Héroes. Este bastardo dorado tenía que morir primero. Condensó su energía ilimitada en una esfera hipercomprimida. Y disparó directamente a Kizaru. A pesar de toda su jactancia, el hombre de la vacuna no mentía sobre su fuerza. Incluso si se incluyera al exalmirante Zephyr, menos de 10 marines podrían realmente derrotarlo. ¿Y aquellos que pudieron hacerlo sin sufrir daños? Podrías contarlos con una mano. Su fuerza vital y su resistencia eran una locura. Si alguien como Gion o Chatón, candidatos a almirante, lucharon contra él sin conocimiento previo, había una posibilidad real de que perdieran. Destello definitivo. Kizaru levantó su mano derecha, señaló con un dedo al hombre de la vacuna y susurró. Luz. Luz sin fin. Por un momento el mundo perdió todo color. Cuando el brillo cegador finalmente se atenuó, todos quedaron en un silencio atónito. Un enorme túnel circular había sido excavado a través de las ruinas, atravesando directamente la mitad de la ciudad. Incluso las lejanas montañas en el límite de la ciudad habían sido arrasadas. El túnel se extendía hasta el horizonte. A simple vista, nadie podía siquiera decir hasta dónde había llegado el ataque. ¿Y qué pasa con el hombre vacuna? Desaparecido. No quedó ni una mota de polvo. ¡Qué genial! Una voz rompió de repente el silencio. Todos estaban todavía en shock y sin palabras, pero un hombre con un mono amarillo y una capa blanca apareció de la nada. Con sus ojos de pez sin vida, miró a Kizaru con leve curiosidad. Saitama había estado viendo las noticias de Ciudad Z. Y cuando vio informes de que un monstruo dragón de nivel de desastre atacaba Ciudad A, corrió a toda velocidad. Pero cuando llegó descubrió que el monstruo aterrador ya había sido vaporizado. Al principio no le importó. Matar monstruos de un solo golpe era su vida cotidiana. Pero entonces vio a Kizaru. Y por primera vez en mucho tiempo sintió algo extraño. Una corazonada. Un sentimiento instintivo. Este tipo podría realmente sobrevivir a uno de mis golpes. Saitama anhelaba la batalla. Anhelaba una pelea que volviera a encender su pasión. Pero no importa cuán fuerte sea el oponente, ninguno de ellos duró más que un solo golpe. Incluso los monstruos de nivel dragón no eran más que forraje de un solo golpe. Pero este bastardo alto y dorado, por primera vez en años, Saitama sintió que su sangre se agitaba. Su corazón empezó a acelerarse. Se sintió emocionado. Eres bastante fuerte, ¿eh? Saitama dijo. Kizaru sonrió perezosamente. Me halagas. Tú mismo eres bastante fuerte. Kizaru estudió al hombre calvo frente a él.
Su Aki de observación le estaba gritando, advirtiéndole lo peligroso que realmente era este tipo de apariencia sencilla y poco elegante. No era exactamente una amenaza mortal, pero este podría ser el oponente más fuerte que jamás había enfrentado. Si realmente pelearan, Kizaru probablemente podría detenerlo con un movimiento a la velocidad de la luz, pero al final, todavía perdería. Porque Saitama podía permitirse el lujo de cometer errores. Él, en cambio, no pudo. Un paso en falso, solo uno y quedaría aplastado. ¿Quieres pelear? Los ojos de Saitama se iluminaron. Como Kizaru no parecía un monstruo, Saitama no podía simplemente golpearlo de la nada. Pero en su mente alguien tan fuerte debe estar luchando por encontrar un oponente digno. Igual que él. Si peleaban y él se contenía un poco, tal vez, solo tal vez, finalmente pudiera tener una batalla real. No, gracias. Kizaru rechazó la oferta sin dudarlo. Disfrutó de una buena pelea, pero solo si tuviera una posibilidad real de ganar. ¿Contra un tramposo como Saitama? Incluso si hubiera dado todo, sus posibilidades de victoria apenas eran de un dígito. Pelear con él era simplemente pedirle decepción. Si alguna vez desafió a Saitama, preferiría esperar unos años más. A su ritmo de crecimiento actual, 2 o 3 años más y podría realmente calificar para una pelea justa. Oh, eso es muy malo. Saitama suspiró. Era raro encontrar a alguien fuerte, y aún más raro era encontrar a alguien que no quisiera pelear. Bueno, si alguna vez cambias de opinión, ven a buscarme, ¿de acuerdo? Seguro. Kizaru respondió sucintamente. Observando cómo Saitama se alejaba, mirando hacia atrás 3 veces antes de desaparecer. Claramente. Saitama no tenía ningún interés en tratar con la asociación de héroes. Aunque eso se debió principalmente a eso. No tenía idea de que realmente pagaban a sus héroes. Pasó un largo momento después de que Saitama se fue. Antes de que Fubuki finalmente encontrara el coraje para dar un paso adelante. Sus ojos verde esmeralda todavía estaban llenos de sorpresa y asombro. Ese ataque de antes casi atravesó el horizonte. Según los sensores de la Asociación de Héroes, la lectura de energía fue de 99,999, un valor sin precedentes. Superó incluso el arma más poderosa que Metal Knight había desarrollado jamás. ¿Y el alcance del ataque? Rompió por completo los récords anteriores de la asociación. Incluso el cañón de largo alcance más poderoso de Metal Knight quedó completamente superado. ¿Quién fue ese hace un momento? Fubuki intentó mantener la compostura mientras hablaba. Pero después de presenciar el poder de Kizaru de primera mano, ella ya no estaba segura de cómo dirigirse a él. Un tipo problemático. Kizaru murmuró, chasqueando la lengua. En más de un sentido. Hasta que alcanzó un nivel en el que pudo desafiar a Saitama de manera justa, preferiría no tratar con él. Por primera vez. Sintió que finalmente entendía. Por eso la gente lo llamaba el monstruo marino. ¿Y por qué lo miraron de la misma manera que él miró a Saitama? Antes de que Fubuki pudiera decir otra palabra, su teléfono sonó bruscamente. Fue un llamado directo de los altos rangos de la Asociación de Héroes. Ella dudó por un momento. Luego, en el tono más educado que pudo reunir, ella preguntó: ¿estaría usted interesado en unirse a la Asociación de Héroes? ¿Y tal vez el grupo Blizzard? Fubuki dudó y miró su teléfono. Incluso después de decidir responder, no pudo resistirse a preguntarle a Kizaru primero. Originalmente, había planeado reclutarlo lentamente, esperando el momento adecuado para invitarlo al grupo Blizzard. Pero ahora, ella se veía obligada a actuar. Antes de que estuviera lista. Ella no tuvo más remedio que hacerlo. La Asociación de Héroes está bien. En cuanto al grupo Blizzard, lo pensaré. Kizaru levantó una ceja. No le importó unirse a la Asociación de Héroes. Por defectuoso que fuera, estaba muy por delante del gobierno mundial. Por lo menos, fue creado para proteger a los civiles. No se puede decir lo mismo del gobierno mundial. Por supuesto, parte de esto fue simplemente porque sí. La asociación carecía del poder absoluto del gobierno mundial. Si fuera tan vasto y dominante como este último, ¿quién puede decir que no se volvería igualmente corrupto?
Aún así, por ahora unirse a la asociación de héroes no fue una mala decisión. Sobre todo porque ya había causado una fuerte primera impresión. La respuesta de Kizaru no sorprendió a Fubuki. Si no hubiera sabido que él era de otro mundo, ella nunca se habría humillado al invitar a un héroe de clase S a una facción de clase B. No tardes mucho en decidir, ¿de acuerdo? Ella suspiró, un poco frustrada. Entonces finalmente contestó su teléfono. Señorita Fubuki, ¿conoce al caballero que está a su lado? En el momento en que se conectó la llamada, los ejecutivos de la Asociación de Héroes hablaron con urgencia. Ya habían revisado su base de datos de héroes registrados. Ninguno coincidía con la descripción de Kizaru. En otras palabras, el hombre que acaba de derrotar a una amenaza de nivel dragón. Era un civil común y corriente. Capítulo 137. Destello veloz. Se llama Kizaru. Es mi amigo. Fubuki miró a Kizaru con cierta irritación. Se había esforzado mucho para que apareciera, pero antes de que pudiera atraerlo al grupo Blizzard, la asociación de héroes se lo había arrebatado. Sabía que el grupo Blizzard no podía compararse con la asociación, pero eso no lo hacía menos frustrante. Genial. Señor Kizaru, ¿le interesa unirse a la asociación de héroes? ¿Estarían usted y la señorita Fubuki dispuestos a venir a nuestra sede para una reunión? Los ejecutivos de la asociación estaban entusiasmados. Cada héroe de clase S aportaba una fuerza inmensa a sus filas. Especialmente alguien como Kizaru, un recién llegado con un poder extraordinario. Aunque las clasificaciones de clase S no eran una medida exacta de fuerza, los héroes de mayor rango eran generalmente más fuertes. Basándose en lo que Kizaru había demostrado hasta el momento, podría fácilmente ubicarse entre los 3 mejores de la clase S. Los ejecutivos quieren que vengas. Probablemente te invitarán a unirte a la asociación. Fubuki suspiró al colgar el teléfono, con una expresión de envidia en el rostro. Ser invitada personalmente por los ejecutivos era un privilegio reservado para los héroes de clase S. Recordó cuando se unió a la asociación, pasando las pruebas de acceso con dificultad. No pudo evitar suspirar. Está bien, veamos qué tipo de nombre clave me darán. Kizaru se encogió de hombros, indiferente. Mientras esperaban un helicóptero del cuartel general, los héroes atrapados en las ruinas comenzaron a emerger. El hombre de la vacuna no se había esforzado por matarlos, probablemente porque nunca los consideró una amenaza. Así que, salvo algunos desafortunados, la mayoría solo sufrieron heridas leves o moderadas. Gracias por salvarnos. Varios héroes heridos discutieron entre ellos antes de enviar a Llama Azul, rango 6 de clase A, para expresar su gratitud a Kizaru. Los héroes de clase A estaban solo un paso por debajo de la clase S, pero para la mayoría, ese paso era un abismo insalvable. Además, la mayoría de los héroes de clase S eran arrogantes y excéntricos. Incluso alguien como Blue Flame, quien tenía un alto rango en la clase A, se sentía nervioso al hablar con Kizaru. No hace falta que me agradezcas. Si no fuera por todos ustedes, que están retrasando al monstruo, habría llegado demasiado tarde. La voz de Kizaru era tranquila y cálida. Incluso entre los 3 almirantes de la marina, era el más accesible. No tenía problema en charlar tranquilamente con los nuevos reclutas, incluso rodeándolos con el brazo. Algunos oficiales de la armada, un poco anticuados, pensaban que eso socavaba la dignidad de un almirante. Pero entre los rangos inferiores, Kizaru era, con diferencia, el más popular de los 3. ¿Tú, realmente piensas eso? Llama Azul se quedó atónita. Kizaru fue inesperadamente fácil de hablar. Al igual que Fubuki, Llama Azul estaba segura de que, una vez que Kizaru se uniera a la asociación de héroes, se convertiría inmediatamente en un héroe de clase S. La mayoría de los héroes de clase S eran arrogantes y desdeñosos. Era extraño encontrarse con uno tan amigable. ¿Qué pasa? ¿Dije algo raro? Kizaru estaba confundido. Para la armada, los almirantes eran sin duda sus fuerzas más poderosas. Pero nadie menospreciaría jamás los esfuerzos de los rangos inferiores. Incluso el despiadado Akainu ayudaba a curar a los soldados heridos, siempre y cuando no violaran su código. No pasa nada. Simplemente no esperaba que alguien como tú reconociera nuestros esfuerzos. Otros héroes de clase A y clase B se acercaron gradualmente. Estaban acostumbrados a ser tratados como compañeros o incluso obstáculos. Incluso los más amables.
Los héroes de clase S tenían un aire de superioridad. Me presento. Soy Llama Azul, clase A, rango 6. Gatling de la Muerte, clase A, rango 8. Soy clase A, rango 33. Solo llámame Bigote de Primavera. Era raro encontrar un héroe de clase S tan amigable, por lo que los otros héroes se reunieron ansiosamente alrededor de Kizaru, con la esperanza de hablar con él. Para los héroes de clase A que aspiraban a fortalecerse, incluso para ascender a la clase S, cualquier consejo de un héroe de clase S era invaluable. Y Kizaru era un genio capaz de eliminar por sí solo una amenaza de nivel dragón. Docenas de héroes trabajando juntos no pudieron detener a Vaccineman, pero Kizaru lo derrotó al instante. La brecha entre ellos era incluso mayor que la que separaba a una persona común de un héroe de clase A. Al ver que Kizaru era accesible, los héroes de clase A y B naturalmente quisieron buscar su guía. ¿Quieres saber cómo hacerte más fuerte? Claro que con entrenamiento constante. A Kizaru no le importaba interactuar con estos héroes, llenos de justicia. El hecho de que arriesgaran sus vidas luchando contra monstruos para proteger a los civiles los habría convertido en excelentes reclutas de la armada en su propio mundo. Incluso si no eran de su mundo, Kizaru no tenía problemas en enseñarles cómo volverse más fuertes para proteger a los demás. ¿Solo entrenar? Pero por mucho que entrenemos, hay límites. Llama Azul expresó su preocupación con vacilación, temiendo que Kizaru lo tomara como una duda. Es cierto que el entrenamiento puro tiene límites. ¿Pero de verdad crees que has alcanzado los tuyos? Kizaru comprendió que, en el mundo de One Punch Man, cada ser vivo tenía un límite interno. Cada persona tenía su propio límite superior, y una vez alcanzado, no podía volverse más fuerte. Incluso quienes se convertían en monstruos simplemente reiniciaban su límite, con la única excepción real de Saitama. Sin embargo, para la mayoría de las personas, el concepto de un limitador no tenía sentido, ya que nunca alcanzarían su propio techo en toda su vida. Con suficiente esfuerzo, alcanzar el nivel de Kizaru o Saitama era imposible, pero convertirse en un héroe de clase S todavía estaba a nuestro alcance. Los héroes de clase A intercambiaron miradas. Algunos querían admitir que habían llegado a su límite, pero no estaban dispuestos a aceptarlo. Claro que no. Aún puedo hacerme más fuerte. El rango 25 de clase A, Crescente Yebrous, declaró en voz alta. Quería fortalecerse y no volver a sentirse impotente. Kizaru, el helicóptero del cuartel general está aquí. Fubuki le recordó. Era la primera vez que la invitaban a la sede de la Asociación de Héroes. Normalmente, una heroína de clase B tan perezosa como ella no recibiría semejante honor. Cuando me una a la Asociación de Héroes, cualquiera que quiera hacerse más fuerte podrá venir a buscarme. Kizaru reflexionó un momento. Decidió dejar rastros de su presencia en este mundo. En la sede de la Asociación de Héroes, cuando Kizaru y Fubuki bajaron del helicóptero, fueron recibidos por los altos ejecutivos y todo el personal. Si Kizaru no hubiera llegado a tiempo, nadie creía que el cuartel general hubiera podido resistir la devastación de una amenaza de nivel dragón. Incluso entre los desastres de nivel dragón registrados, el poder destructivo de Vaccineman se encontraba entre los más aterradores. Para contrarrestarlo, la asociación había movilizado a 4 héroes de clase S a la vez, pero ninguno de ellos había llegado a tiempo. Bienvenido, señor Kizaru. Permítame expresarle el más profundo agradecimiento de la Asociación de Héroes por su ayuda. Un alto ejecutivo, de rostro amable y amigable, dio un paso al frente. Dado que medía casi 2 metros, cabría preguntarse si lo habían elegido para esta tarea simplemente por su altura para que la reunión con Kizaru pareciera menos absurda. Después de todo, Kizaru, con sus 3 metros de altura, era sorprendentemente alto. Si el helicóptero de la asociación no hubiera sido lo suficientemente grande, quizá no habría cabido dentro. Pero incluso un hombre de 2 metros de altura parecía bajo al lado de Kizaru. La diferencia de varias cabezas entre ellos creaba una imagen divertida. No hay necesidad de formalidades. Personalmente, tengo una impresión positiva de los esfuerzos de la Asociación de Héroes por proteger a los civiles. Kizaru respondió con calma. Tras décadas en la Marina, la justicia era parte de su ser. Mientras la Asociación de Héroes no se corrompiera y abandonara su misión de proteger a la gente, no tendría problemas en trabajar con ellos. ¿Ah, sí? Entonces, señor Kizaru, ¿le interesaría unirse a la Asociación de Héroes?
con su fuerza y logros, está más que calificado para convertirse en un héroe de clase S. El ejecutivo extendió con entusiasmo la oferta. Tras el incidente del hombre vacuna, la sede de la Asociación de Héroes experimentó una profunda inseguridad. Querían que se destinaran al mayor número posible de héroes de clase S. Pero los héroes de clase S eran independientes y testarudos. Algunos, como el hombre perro guardián, se negaban a abandonar su territorio, ni siquiera para perseguir a los monstruos que escapaban. Otros, como el caballero de metal, actuaban únicamente según sus propios intereses, a menos que fuera para probar nuevas armas. Él no se molestaba en luchar contra monstruos. De lo contrario, con su fuerza, no habría sido superado por su antiguo asistente, el niño emperador. Como no podían hacer que los héroes de la clase S se quedaran en el cuartel general, su única opción era reclutar más de ellos, con la esperanza de que estuvieran disponibles cuando ocurriera el desastre. En ese momento, Kizaru era su mejor candidato. Había viajado de la ciudad B a la ciudad A en cuestión de minutos. Ni siquiera Flashy Flash, famoso por su velocidad, podría correr cientos de kilómetros a un ritmo tan asombroso. Y Kizaru incluso había traído a Fubuki. Sin ella frenándolo, ¿quién sabía lo rápido que podría ir? Lo consideraré. Pero no me vas a dar un nombre en clave raro, ¿verdad? Kizaru estaba de vacaciones, pero no le importó participar por diversión. Al fin y al cabo, los héroes de clase S de la Asociación de Héroes no eran precisamente conocidos por su diligencia. Lo único que le preocupaba era la posibilidad de recibir un nombre de héroe extraño. Tomemos como ejemplo a Calvo Enmascarado. Eso fue pura mala suerte. Pero incluso entre los héroes de clase S, aunque algunos nombres como Colmillo Plateado y Caballero Impulsor sonaban bien, otros Dios Cerdo, Maestro de la Camiseta, Cibor Demonio, Prisionero Lindo y Murciélago Metálico eran completamente ridículos. Después de ser almirante de la Marina durante tanto tiempo, Kizaru tenía una imagen que mantener. Si la asociación le diera un nombre como Justicia Alta o Largo Encapuchado, ni siquiera él podría garantizar que no recurriría a silenciar a algunas personas. Claro que no. En cuanto a tu nombre de héroe, ¿qué te parece Flash Veloz? Uno de los ejecutivos rió entre dientes con torpeza. En secreto, decidió imponer una orden de censura. De ninguna manera podían dejar que este héroe, que claramente se preocupaba por su nombre, descubriera que su primera sugerencia había sido justicia encubierta. Supongo que es aceptable. ¿Seré el último de la clase S? Kizaru chasqueó la lengua. Destello Veloz no fue precisamente inspirador, pero encajaba bastante bien con sus demostradas habilidades. Claro que no. Aunque reconoceremos el mérito de los héroes que inicialmente frenaron a Bat-Cineman, eliminar por sí solo una amenaza de nivel dragón es más que suficiente para colocarte en el rango 9 de clase S. El ejecutivo lo tranquilizó rápidamente. A estas alturas, ya empezaban a tener una idea de la personalidad de este nuevo héroe de la clase S. El personal de la asociación, hasta entonces silencioso, empezó a susurrar entre sí. Hacía mucho tiempo que un héroe no ascendía directamente a la clase S, y aún más que nadie llegaba directamente al top 10. El caso más extremo, Metal Bat, había ascendido desde el rango 223 de clase C hasta arriba. Que Kizaru se saltara por completo las clases C, B y A fue una anomalía absoluta. Para reclutarlo, la Asociación de Héroes hizo todo lo posible, rompiendo incluso sus procedimientos habituales. No está mal. Bueno, me uno. Kizaru estaba satisfecho con su clasificación. Los rangos de héroe se basaban en logros, no solo en fuerza bruta. De lo contrario, Niño Emperador no estaría por encima de Metal Knight. Alcanzar el rango 9 demostró que la asociación no subestimaba sus contribuciones. Si quería ascender, solo tenía que derrotar a más monstruos, lo cual no le resultaba precisamente difícil. Genial. Bienvenido a la Asociación de Héroes. Añadiremos tu título y clasificación de héroe a los anuncios oficiales lo antes posible. El ejecutivo sonrió radiante. Cada héroe clase S adicional fortalecía el poder de la asociación. Y esta vez, habían reclutado a un velocista inmensamente poderoso. Si pudieran convencer a Kizaru de establecerse en la ciudad o mejor aún, en el cuartel general, mejoraría enormemente su seguridad. Esperar. Antes de que el ejecutivo pudiera extender esa invitación, Fubuki, quien había estado en silencio hasta ahora, interrumpió repentinamente. Señorita Fubuki, ¿tiene algún problema?
La sonrisa del ejecutivo se torció. Si cualquier otro héroe de clase B lo hubiera interrumpido, pronto aprenderían lo que era el arrepentimiento. Pero Fubuki era una excepción. Su hermana no solo era la heroína de rango 2 de la clase S, sino que también tenía una conexión poco clara con este nuevo héroe de rango 9 de la clase S. Además de eso, la propia Fubuki no era fácil de manejar. Puede que solo sea de rango 1 de clase B, pero si no hubiera rechazado repetidamente promociones, ahora sería una heroína de alto rango de clase A. Incluso el grupo de juego que su hermana, Tatsumaki, había despedido al grupo Fubuki se había convertido gradualmente en una fuerza significativa. Individualmente, los héroes de clase B no eran tan fuertes ni influyentes. Pero cuando 30 de ellos se unieron bajo el liderazgo de un líder con buenos contactos como Fubuki, ni siquiera los ejecutivos de la asociación pudieron ignorar su presencia. Kizaru fue descubierto por el grupo Fubuki. Según las reglas de la asociación de héroes, reclutar nuevos héroes conlleva una recompensa, ¿verdad? Fubuki no estaba dispuesto a dejar que la asociación saliera tan fácil. Dirigir el grupo Fubuki no era barato y las cuotas de membresía que pagaban sus subordinados apenas cubrían los gastos. Si no conseguía fondos extra de la asociación, ¿cómo iba a poder permitirse coches de lujo, bolsos de diseñador y tacones de alta gama? Por supuesto. Entonces, como siempre, ¿deberíamos atribuir la recompensa al grupo Fubuki? El ejecutivo dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Fubuki se refería a una política inicial de la asociación de héroes. En aquel entonces, no había muchos héroes y la mayoría no estaba interesada en unirse. Para expandirse rápidamente, la asociación introdujo un incentivo de reclutamiento. Cualquiera que trajera un nuevo héroe que pasara el examen de ingreso recibiría una bonificación. Después de que la asociación se hizo famosa, la mayoría de los héroes se unieron voluntariamente y la política fue en gran medida olvidada. Pero ahora que Fubuki lo había mencionado, no podían ignorarlo. Además, aunque la recompensa por reclutar a un héroe de clase S era significativa, era una gota en el océano para la asociación. Capítulo 138. La reacción de los héroes. En realidad, simplemente transfiérelo a mi cuenta. Kizaru hizo una pausa. No importa. Dáselo al grupo Fubuki. Fubuki dudó. Tenía el ojo puesto en unos tacones de edición limitada, pero después de darse el lujo de comprar un coche de lujo recientemente, su presupuesto era ajustado. Originalmente había planeado utilizar el dinero de recompensa de la asociación para comprarlos. Pero luego recordó que los fondos del grupo Fubuki se estaban agotando. Con el corazón apesadumbrado, se despidió de los tacones de edición limitada. El ejecutivo no prestó mucha atención a su lucha interna. Simplemente dio una breve instrucción. El personal se encargaría de la transferencia de la recompensa más tarde. Señor Kizaru. Disculpe. Según el protocolo, ahora me referiré a usted como Swift Flash. ¿Tiene dónde quedarse? ¿Consideraría establecerse en la ciudad? El ejecutivo estaba entusiasmado. Su casa, sus fábricas y sus negocios estaban todos en la ciudad. Si pudiera persuadir a Swift Flash para que viviera allí, sería un gran aumento de seguridad para él personalmente y para sus bienes. La Asociación de Héroes todavía era una organización joven. En sus inicios, el multimillonario Agoni había donado una enorme suma para establecer su estructura. Como resultado, los rangos superiores actuales eran un grupo mixto pero en su mayoría individuos ricos. Los ricos valoraban la seguridad personal y un entorno estable por encima de todo, oponiéndose naturalmente a los monstruos, que nacían como destructores y amenazas impredecibles. No hace falta. Kizaru no, Swift Flash se quedará con el grupo Fubuki por ahora. Antes de que Borsalino pudiera responder, Fubuki rechazó firmemente la oferta. Ya estaba molesta porque él no se había unido oficialmente a su grupo. Si la sede de la Asociación de Héroes también lo fichaba, podría caer en una profunda depresión. Sigamos con lo que dijo Fubuki. Al fin y al cabo, sin ella, no me habría unido a la asociación. Al ver la mirada suplicante de Fubuki, Borsalino aceptó su decisión y rechazó con tacto la invitación de la ejecutiva. Tenía una debilidad bien conocida. No podía decirle no a las mujeres hermosas. Y honestamente, vivir en la sede de la asociación sonaba mucho menos interesante que cohabitar con una belleza. El ejecutivo se mostró decepcionado, pero no dejó que eso afectara su actitud hacia Borsalino.
Después de todo, este hombre acababa de establecer un récord al recorrer 127 kilómetros en 3 minutos. Sin lugar a dudas, era el héroe más rápido tanto de la clase S como de toda la asociación. Incluso si no estaba destinado en el cuartel general, tener disponible un héroe de clase S con respuesta tan rápida mejoraba enormemente la seguridad de la asociación. Una vez que Borsalino completó su registro y recibió su dispositivo de comunicación, la asociación no perdió tiempo en hacer un anuncio. El héroe de clase S Swift Flash ha eliminado en la ciudad a la amenaza de nivel dragón. Vaccineman. Destello veloz. Rango 9 de clase S. Clasificación de héroes actualizada. El antiguo rango 9 de la clase S, Tribeck Mig, pasa al rango 10. Los rangos posteriores se han ajustado en consecuencia. El anuncio también incluyó un breve perfil de Borsalino, aunque omitió su nombre real y sus habilidades exactas. Este era el procedimiento estándar. Por un lado, protegía a los héroes de las perturbaciones en sus vidas personales. Por otro lado, impedía que los monstruos reunieran información sobre sus fortalezas y debilidades. TCH. ¿Bajado tan rápido? Rango 9 de clase S. ¿De verdad es tan fuerte? Un momento. Eso significa que me acaban de bajar al rango 16. Metalbat, conduciendo su motocicleta estilo pandilla, casi perdió el control cuando vio la actualización. Por un momento, pensó que la sede de la Asociación de Héroes había sido destruida por un desastre de nivel dragón. Pero no, fue solo que había aparecido un nuevo héroe de la clase S monstruosamente fuerte. Alguien lo suficientemente poderoso como para enfrentarse en solitario a una amenaza de nivel dragón. Incluso entre los héroes de la clase S, eso no era una broma. No es que a Metalbat le importara la supervivencia de la asociación. Lo que lo enojó fue que la clasificación que tanto le costó conseguir a través de innumerables palizas a monstruos había caído repentinamente. Y ahora algún novato había intervenido y lo había empujado más abajo en la lista. Metalbat no estaba contento. Y no iba a olvidar el nombre Swift Flash. Destello veloz. En una sala de entrenamiento aislada, Flashy Flash, de rango 13 de clase S, se burló. Un nombre sospechosamente cercano al suyo. Y se atrevió a llamarse Swift. Para Flashy Flash, esto fue un insulto flagrante. Una vez terminada esta ronda de entrenamiento, iría y le mostraría a este advenedizo exactamente quién era el verdadero héroe más rápido. Parece que tenemos un recién llegado bastante fuerte. Atomic Samurai de rango 4 de clase S, yacía en la ladera de una colina, masticando una brizna de hierba mientras tomaba sol. Dada la distancia entre su dojo de montaña y la sede de la Asociación de Héroes, para cuando llegó, la sede probablemente habría sido demolida 8 veces. Maestro, ¿no prometiste enseñarnos corte atómico hoy? Iai Muta, de rango 3 de clase A, parecía exasperada. Ella, junto con Ian, de rango 2 de clase A, y Busidrill, de rango 4, eran discípulos de Atomic Samurai. Ah, cierto. Casi lo olvido. Bueno, cada uno haga 20.000 golpes de práctica primero. Tú, añade 5.000 más. Despiértame cuando termines. Dicho esto, el Atomic Samurai se puso el sombrero de paja sobre la cara y rápidamente comenzó a roncar. Iai Muta puso los ojos en blanco, pero obedientemente agarró su espada de madera y regresó al dojo en la cima de la colina para comenzar sus ataques. Incluso para un héroe de la clase A, 25.000 golpes de práctica no fue poca cosa. Mientras tanto, en la estación de televisión de K-City, Sue Mask acababa de terminar de grabar un programa. De regreso a su camerino, lo primero que hizo luego de despedir a sus asistentes fue llamar a la sede de la Asociación de Héroes. ¿Qué le pasa a este destello veloz de clase S rango 9? ¿Cómo ascendió directamente a clase S sin pasar por mí, el clase A rango 1? Sue Mask estaba furiosa. Se había aferrado deliberadamente a su posición de rango 1 de clase A durante tanto tiempo para evitar que héroes indignos ascendieran fácilmente a la clase S. A su juicio, la clase S debería estar reservada únicamente a los héroes más excepcionales. Aquellos que carecen de la fuerza necesaria deberían permanecer en la clase A en lugar de acumular logros menores luchando contra monstruos débiles y ascendiendo inmerecidamente a la clase S, reduciendo en última instancia su estándar general. Quizás Swift Flash fue lo suficientemente fuerte, pero esta promoción directa... inaceptable.
Esto socavó todo el propósito de Sword Mask de mantener la cima de la clase A. Cuidado con el tono. ¿Estás cuestionando las decisiones de la alta dirección de la asociación? El ejecutivo del otro lado tampoco estaba contento. Cuando el cuartel general estaba en peligro, Sword Mask no apareció. Ahora que alguien más había salvado la situación y conseguido su ascenso, ¿estaba montando en cólera? Si la asociación continúa con estas promociones directas, pasándome por alto por completo, entonces sí estoy cuestionando sus decisiones. Sword Mask no esperó una respuesta. Él colgó. Luego, por si acaso, bloqueó el número del ejecutivo. Tras un breve momento de contemplación, llamó a sus asistentes de nuevo al vestuario. Si quería evitar que los héroes pasaran por alto su prueba y saltaran directamente a la clase S, solo había una solución. Tenía que demostrar que Swift Flash no estaba calificado para la clase S. Aunque fuera injusto para el recién llegado, era necesario. ¿Debería investigar este destello veloz? Su asistente dudó. Estaba acostumbrado a las inusuales peticiones de Sword Mask, pero investigar a un héroe recién ascendido de clase S, eso era otro nivel. Sword Mask tenía una influencia considerable dentro de la asociación de héroes y los medios de comunicación, pero cuando se trataba de héroes de la clase S, incluso las figuras más poderosas tenían que actuar con cuidado. Los héroes de la clase S eran las cartas de triunfo de la asociación. Su información estaba altamente clasificada y ferozmente protegida. Así es. Voy a demostrarles a todos que Swift Flash no es un verdadero héroe de clase S. Sword Mask no se molestó en ocultar sus intenciones. Su objetivo sería Swift Flash. Haría que el recién llegado se diera cuenta de que no estaba calificado, lo que lo obligaría a renunciar voluntariamente y regresar a la clase A para enfrentar la prueba personal de Sword Mask. ¿Y si Swift Flash lograra pasar? A Sword Mask no le importaría recomendarlo personalmente para la clase S nuevamente. Entendido. Dame un poco de tiempo. El asistente todavía parecía preocupado, pero cumpliría la orden de todos modos. Como ídolo influyente y celebridad, Sword Mask ejerció una influencia considerable dentro de la asociación de héroes. Aunque los archivos de los héroes de la clase S eran altamente confidenciales, tenía muchas formas de conseguirlos. Mientras tanto, Borsalino aún no sabía que alguien había puesto sus miras en él como un héroe recién ascendido a la clase S. No es que le importara incluso si lo supiera. Después de registrar su perfil de héroe, acompañó a Fubuki a visitar a la madre de Lily. Por pura suerte, debido a que no podía permitirse vivir en un vecindario cercano a la sede de la Asociación de Héroes, la madre de Lily había evitado sufrir daños durante el reciente desastre de nivel dragón. A pesar de su apariencia de delincuente, la madre de Lily resultó ser sorprendentemente cálida, amable y bastante hermosa. Desafortunadamente o afortunadamente ella era un poco mayor. De lo contrario, Borsalino no podría garantizar que no se vería relacionado con cierto canciller histórico. ¿De verdad no estás considerando unirte al grupo Blizzard? Si lo haces, te nombraré mi segundo al mando. Gracias a Borsalino, Fubuki logró subirse a un helicóptero que la Asociación de Héroes había organizado para llevarlos de regreso a la ciudad B. Durante todo el vuelo, intentó de varias maneras hacerle cambiar de opinión, pero ninguna tuvo éxito. Cuando aterrizaron en la azotea de la oficina del grupo Blizzard, había pasado más de media hora. Solo ahora Fubuki comprendió plenamente lo aterradora que era la velocidad de Borsalino. Recorrer más de 100 kilómetros en solo 3 minutos significaba que se movía al menos 3 veces la velocidad del sonido. Si no fuera por su haki de armamento que la protegía, la pura fuerza del aire podría haberla matado instantáneamente. ¡Qué generoso! Pero tengo un poco de hambre ahora mismo. ¿Qué tal si hablamos después de comer? A Borsalino no le importó unirse al grupo Blizzard. Pero si aceptaba demasiado fácilmente, le quitaría la motivación a Fubuki. Era mejor mantener un objetivo flotando frente a ella, algo que la mantuviera intentándolo activamente. Entonces, ¿qué tal un bistec? Fubuki no se desanimó a pesar de la continua evasividad de Borsalino. Reclutar a un héroe de clase S para un equipo que estaba compuesto mayoritariamente por miembros de clase B fue, naturalmente, una tarea difícil. Aún así, ella sabía exactamente lo fuerte que era realmente Borsalino. No era clase S solo porque apenas logró pasar el corte, era clase S porque no había una clasificación superior.
Nadie creía seriamente que el prisionero Puri Puri de rango S16 estuviera en la misma liga que el prisionero Puri Puri de rango S2, Tatsumaki. Y en la mente de Fubuki, Borsalino era más fuerte incluso que su hermana. Suena bien. Veamos cómo se compara la comida de este mundo. Borsalino se acarició la barbilla. Hasta ahora, había viajado a múltiples mundos. En el mundo de Jotaro, había estado demasiado ocupado luchando contra Dio. En el mundo de Akame, solo tuvo un enfrentamiento con Stead. En el universo Marvel, pasaba días de fiesta en la mansión de Stark, principalmente intercambiando experiencias con hermosas mujeres. Nunca había probado seriamente la cocina de otros mundos. No hay problema. Conozco un restaurante fantástico. No te decepcionarás. Fubuki estaba lleno de confianza. Puede que no sea la más fuerte, pero cuando se trata de comida, entretenimiento y ocio, es una experta. Al oír esto, Borsalino se limitó a sonreír. No se molestó en decirle a Fubuki que su pequeño compañero, Gil de Tesoro, tenía un casino dorado flotante con el mejor equipo de chefs del mundo. En cierto modo, esa cocina era la totalmente azul. Con la que Sanji siempre había soñado. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.